Como se han podido dar cuenta, el título del capítulo de hoy es España contra el mundo, y es que hoy quiero abordar un tema particularmente inquietante para quienes vivimos en países del tercer mundo que eventualmente han sido excolonias de países europeos. Y quiero hacer unas aclaraciones antes de empezar, y es, bueno, primero no quiero asumir una posición maniquea sobre estos procesos de intercambio cultural que se han venido dando e intensificando desde finales del siglo XV. También que voy a hablar de Jesús Maestro y de Juan Manuel Prada, no solamente porque son españoles, sino porque en cada uno de ellos veo que se manifiesta como la síntesis de dos de las perspectivas sobre la forma del mundo que vamos a hablar hoy. Y finalmente quiero aclarar que yo no soy ningún experto en la obra de estas personas, y más bien me estoy basando sobre todo en lo que he visto que dicen en entrevistas, en podcasts, tal vez cosas que también he encontrado en libros, pero no soy un especialista en ello, o sea, eso es lo que quiero dejar claro. Y por tanto, pues digamos que con esto también quiero dar a entender que estoy hablando más es como de estos personajes que ellos han construido en las redes, personaje que, como bien dice Jesús Maestro en alguna de sus entrevistas, es diferente a lo que ellos pueden venir siendo en realidad o a lo que es su trabajo. Para empezar, creo que vale la pena hablar un poco de eso del mundo, ¿no? Pues, ¿qué es el mundo? El mundo es una cosa demasiado ambigua, demasiado abstracta. A veces utilizamos el mundo para referirnos a la Tierra, es decir, este planeta en el que vivimos. También usamos la palabra mundo para referirnos a la comunidad a la cual pertenecemos en contraposición a nosotros como individuos, que tal es el caso cuando uno dice, es que todo el mundo hace tal cosa. Y finalmente está el mundo tal como se lo ha desarrollado ya desde una perspectiva más academicista, fuertemente asociado a ciertas vertientes de la sociología y particularmente a la fenomenología, donde pues, bueno, vamos a encontrar que el mundo es una de sus categorías centrales. Sin embargo, hay un uso de este concepto de mundo tal cual lo planteamos en la actualidad, que pasa desapercibido desde hace, pensaría que unos 2 siglos aproximadamente, y que va a ser el resultado de un uso, o bueno, que va a responder a las necesidades de comprender e imaginar un mundo en el que vivimos y que está caracterizado por la unicidad, por la homogeneización y por una transformación en los criterios y en la experiencia espaciotemporal. Y con esto me refiero a la globalización. Este fenómeno que por lo menos desde mi parte inicia pues, con el descubrimiento de América en 1492 y ciertamente tiene que ver con una serie de sucesos que están ocurriendo en el mundo en ese momento, como por ejemplo la llegada de una élite, bueno, no la llegada porque ya existían, pero digamos que la hegemonía de una élite confuciana en China, que va a replegar las intenciones de esta nación como potencia marítima. Vamos a ver transformaciones en las tecnologías de navegación, vamos a ver que hay errores que se están cometiendo también en la navegación y que ciertamente permiten la llegada, pero que son errores que están basados en una nueva intuición, en una nueva forma de querer comprender el mundo que pues eventualmente va a ser la científica, y que si bien no daba unos datos tan rigurosos, tan exactos, iba a permitir dar la confianza necesaria para que ciertas personas se arriesgaran a hacer travesías marítimas que antes eran impensables. También vamos a ver la reconfiguración política, comercial y social en torno al mar Índico y pues de las principales potencias de esa época. Vamos a ver la emergencia de una Rusia como una potencia terrestre, la decadencia de, por ejemplo, los mongoles como una fuerza de arrase que ciertamente no permitía que Europa o la misma China tuvieran
una estabilidad que les permitiera plantearse otro tipo de proyectos políticos. Y así pues hay un montón de cosas que suceden en esa época, incluido ese encuentro pues, que va a existir entre lo que en ese momento se denominó el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, es decir, entre europeos y pues, los habitantes nativos del continente americano. Es este contexto histórico y la dirección que va a tomar la cual permite que se configure el mundo como siendo un solo mundo. Con anterioridad era mucho más fácil concebir la posibilidad de una coexistencia de diferentes mundos. Obviamente esta categoría no era la que se usaba, pero se era consciente en cierta medida, o se tenía las nociones de un acá, de un nosotros y de un allá tal vez desconocido, donde las cosas funcionan diferente, donde el mundo funciona diferente, incluso en este mismo año de 1492, cuando digamos que es como el símbolo de la unión del mundo, en ese mismo momento pues los mismos países de Europa manejaban calendarios distintos, acá en América se manejaban otros calendarios, es decir, el tiempo era incluso múltiple, los espacios eran múltiples debido a que nos relacionábamos de manera distinta con ellos. Después de eso vamos a encontrar lo que Jean-Luc Nancy llama un doble proceso, ¿no? De globalización, que ya lo vamos a entender de una manera más simple como ese proceso por el cual se van a crear rutas comerciales y sociales que van a permitir no necesariamente el libre, pero el movimiento acelerado de bienes, servicios, personas, ideas, y que eventualmente pues, nos van a llevar como a esto que se llama la interdependencia, que es la configuración de estructuras sociales, digámoslo, metasociales, por ponerlo de alguna manera, o que van un poco más allá, digamos, de una sociedad concreta para establecer vínculos ya entre diferentes sociedades, y eso tiene un marco concreto con su propia institución, con su propio campo semántico, con sus propios imaginarios. Y de otro lado nos vamos a encontrar con lo que él llama la mundialización, que bueno, él lo considera como un proceso de subjetivización del mundo. Bueno, eso tiene un cuento ahí larguísimo, pero entre las consecuencias que vamos a encontrar de ello es que vamos a comenzar a entender el mundo como uno solo. Ya le damos la vuelta al mundo, ya lo vamos a poder comprender, es decir, como que ya no hay nada que se nos oculte, pierde gracia o pierde utilidad, pierde significado conceptos como los de antípoda. Igualmente también se tienen que comenzar a reconfigurar otros que pues, se mantienen como el concepto de trascendencia. Vamos a cambiar nuestras relaciones incluso con lo que somos en el universo. Y este mundo va a ser entendido como el mundo moderno y posteriormente el mundo postmoderno, que dadas ciertas continuidades, que dadas las semejanzas relevantes que existen, pues nos vamos a aferrar a ese prefijo, pero bueno, vamos a mantener esto como la modernidad, ¿no? Es decir, no solo como una continuación en el sentido de un legado, una herencia, sino en el sentido de que todavía hay cosas muy vivas de la modernidad. Y al igual que la palabra de mundo, pues modernidad resulta siendo igual de ambigua. Ya en la actualidad, desde las perspectivas por lo menos latinoamericanas, como la de colonial y ciertas vertientes del pensamiento crítico, hablan de múltiples modernidades, de modernidades alternativas. Tenemos la de Bauman, que pues, bueno, nos hace un poco una reflexión acerca de la modernidad como una modernidad, pues, por ponerlo sólida, y esta modernidad líquida. Vemos que, bueno, pues adjetivos para hacer libros sobre modernidad los hemos encontrado de todos los tipos, desde, no sé, modernidad a la venta, modernidad explosiva, la misma modernidad líquida que ya hemos mencionado, modernidad fracasada, modernidad en crisis, y bueno, pues así se extiende hacia el campo que ustedes quieran. Pero sobre todo vamos a ver que lo que nos va a unir a las personas que venimos de ese mundo es el rechazo a la modernidad. Si hay algo moderno, si hay algo que caracteriza a la modernidad, es el rechazo a la modernidad.
Esto lo vamos a encontrar desde el primer discurso rusoniano, y de ahí creo que viene su impacto, no tanto por lo brillante que pudo haber sido, sino más bien por ese rechazo a la modernidad. Y así nos vamos a encontrar con que la modernidad se caracteriza en especial por una reflexividad, sino que se tiene que extender como un rechazo, como un desprecio. Este desprecio, este rechazo, pues es como lo que un poco nos va a englobar ideológicamente a todos. Así vemos, por ejemplo, como, no sé, personas adheridas a un pensamiento más conservador, más de derechas, desprecian la, desprecian la modernidad porque, bueno, a la modernidad se le achaca, no sé, la supuesta muerte de la familia, se le achaca lo que ellos pueden considerar como desviaciones sexuales, pues todo lo malo que ven se lo achacan a la modernidad. Y lo mismo sucede, pues digamos, como entonces como con pensamientos o personas acercadas a pensamientos de izquierda que van a encontrar en la modernidad como, digamos, por ejemplo, el origen de un sistema de esclavitud de los trabajadores que exacerba desigualdades, que se sostiene sobre injusticias y que de manera permanente está planteando promesas que no puede cumplir. Y la mayor muestra de la hegemonía de esta emoción, slash principio, slash categoría filosófica que nos une a todos los que vivimos en este mundo único, y que pues vengo diciendo que es el desprecio por el mundo, lo vemos en YouTube. YouTube está lleno, pero absolutamente lleno de videos que nos están hablando de cómo la modernidad nos arruina la salud física, la salud mental. En la modernidad está la culpa de que una mujer me rechace, en la modernidad está la culpa de que un hombre no me quiera mantener, en la modernidad está la culpa de que mi papá y mi mamá sean así y de que yo esté traumatizado con ciertas cosas, en la modernidad está la culpa de que yo no encuentro el trabajo. Y este rechazo también es, creo que es como el centro de la subjetividad contemporánea, de este individualismo exacerbado, que no es tanto como una antipatía, sino es como más bien una sensiblería exacerbada contra un mundo, y que, bueno, pues como para hacer la primera mención, es lo que Jesús Maestro va a considerar como una forma idealista de enfrentarse al mundo. Jesús Maestro, pues para quienes no lo conocen, es un profesor. Él está dedicado a todo lo de la literatura, ha hecho un trabajo que se me hace destacable e importante para promover la literatura, sobre todo española. Él le gusta mucho hablar también de García Márquez y otros autores de Latinoamérica, en general, de escritores en lengua española, pero sobre todo está enfocado en lo que se hace, lo que se hizo en su país. Es un admirador sin, sin reservas de la Edad de Oro en España, y actualmente él se muestra como una versión secular contra la modernidad, y él va a tomar una posición como nacionalista en tiempos lingüísticos, o sea, como que la lengua es lo que para él va a definir la identidad de un grupo de personas que eventualmente vienen de una tradición que se opone a toda la modernidad, porque para él la modernidad va a ser un resultado anglosajón en términos sobre todo del impacto cultural que va a tener la producción artística anglosajona, y filosóficamente él tiene una crítica muy fuerte contra el idealismo alemán. Y pues bueno, finalmente va a haber una crítica que pues todo esto deriva también en una parte, en una vertiente religiosa que va a tener que ver con el protestantismo. Pues van a resultar en una configuración de subjetividad, que es la que venimos hablando, que pues es como la creación de adultos que no son capaces de crecer, de enfrentarse adecuadamente a la realidad, y que por eso pues van a tener una serie de problemas en su vida. Y es que la modernidad, o el devenir de la modernidad, se va a configurar como el resultado de un enfrentamiento entre una tradición latina, española, y una tradición anglosajona.
Y en los inicios de este conflicto vamos otra vez a remitirnos a ese momento del que estamos hablando, en que el mundo se hizo uno, porque el mundo se hace uno en especial gracias a los esfuerzos de 3 países, que son España, Inglaterra y Portugal. De una manera un tanto fatalista o pesimista, Jesús Maestro reconoce el triunfo de esta tradición anglosajona y en ello va a ver el declive de la democracia, en ello ve esta trampa de la felicidad a la cual le dedicó un libro que lo recomiendo, es bien interesante. En ello va a encontrar las dificultades que tenemos para desarrollar una sociedad próspera en términos económicos. De otro lado vamos a tener a Juan Manuel Prada, que bueno, también reconozco es un gran autor, tal vez uno de los más destacados de la actualidad en español. Juan Manuel Prada pues ya viene a ser como la versión confesional de esta perspectiva que nos da Jesús Maestro, y que por lo mismo pues él va a extender su noción identitaria de lo español a la Iglesia de Cristo, es decir, a los católicos, apostólicos y romanos. Para él el catolicismo no es solo esta religión universal que en cierta medida es como una visión deseable de ese mundo unitario, ¿no? Porque pues vendría a ser un mundo basado en principios de hermandad, del amor, ¿no? De ciertos valores que sea uno católico o no, pues es difícil no desearlos, estar en contra de ellos, sino que el catolicismo va a ser el punto culminante de un desarrollo histórico que va a suponer una continuidad entre los griegos y los romanos. De hecho, él es muy quisquilloso cuando se usa el concepto de judeocristiano, pero está muy a favor de usar el de grecolatino. E igualmente vamos a encontrar en él, pues ya es mucho más explícito este rechazo a la modernidad, cosa que no pasa en Jesús Maestro, como lo vamos a ver en Juan Manuel de Prada, que pues sí va a ser muy tajante respecto a la modernidad, y va a plantear que lo tradicional católico es la alternativa que se va a presentar frente a lo moderno. Y a pesar de que siento una gran admiración por estos personajes que me gustaría tener su capacidad de análisis, que nos estamos encontrando precisamente ante personajes completamente modernos, lo cual no desmerita lo que están diciendo, lo cual no desmerita que están apuntando en muchas ocasiones a cosas que desde mi perspectiva por lo menos sí nos plantean problemas que hay que superar, que hay que cambiar, cosas por cambiar, pero digamos que el punto es eso, ¿no? Como que seguimos un poco encerrados en esa modernidad. Salir de eso, pues no sé, eso ya es otro tema un poco más complejo. Y es que lo que sucede con estas versiones que las que estamos encontrando es que, bueno, inicialmente desconocen el problema de la modernidad múltiple. Si hay algo que de verdad vale la pena del libro de Hart y Negri, Multitud, de 1991, no es tanto que sea, como algunos lo dijeron en su momento, el manifiesto comunista para el siglo XXI, sino más bien el rescate y la relectura que ellos hacen sobre la modernidad. Inicialmente, porque ellos rescatan que en Europa, o sea, solo pensando en Europa, al interior de Europa, vamos a notar que hay varias tradiciones de modernidad, que hablar de modernidad en singular es solo el resultado precisamente de este proceso al que nos lleva a pensar que el mundo es solo uno, que no hay otros mundos posibles, y a pensar que siempre ha sido de esa manera. Lo mismo sucede con el libro de Común de Christian Laval y Pierre Dardot, creo que se llaman ellos, si no estoy mal o confundo los apellidos, pero ahí están todos, entre apellidos y nombres ahí están. El libro Común, que es un gran ensayo que ellos también desarrollan. Obviamente esto es un proceso, digamos, arqueológico un poco más profundo que Multitud, pero ahí también se muestra ese aspecto diverso de cuando llegan a hablar de la modernidad. Si extendemos esto al campo de lo global, que ya venía existiendo desde la modernidad,
pues vamos a darnos cuenta que incluso en Latinoamérica van a haber contribuciones a la modernidad. No se trata solo de una recepción pasiva, sino que eventualmente el continente de manera política, intelectual y artística va a generar contribuciones a cómo se construye la modernidad. Es más, si se quiere desde un enfoque restringido, el mismo conflicto que genera ese choque cultural va a alimentar la misma modernidad. Sin ese conflicto, sin las demandas, sin la resistencia de muchas comunidades acá, así como de la complicidad de muchas personas en el continente con las expectativas y con los intereses europeos, pues no se hubiera dado básicamente el desarrollo del mundo como lo conocemos y con ello pues las interpretaciones que hacemos de él. Hay un hecho que se pasa, digamos, como por contado, es el hecho que en el periodo de las independencias en Latinoamérica se estaban planteando unos modelos políticos realmente de vanguardia y progresistas, incluso para las expectativas que se tenían en Europa, incluso para los reformismos que se estaban teniendo en Europa y las pujas políticas que tenían entre ellos. De otro lado, como esta oposición que tratan de plantear tanto Juan Manuel de Prada como Jesús Maestro, le encuentro una suerte de limitaciones, ya no por lo que hablamos inicialmente, por el desconocimiento digamos, de la diversidad de lo moderno y de que precisamente el rechazo a lo moderno es lo más moderno que se puede hacer, sino que, bueno, le cae a uno como una serie de preguntas de, en realidad, ¿qué ha pasado con ese bando con el que ellos tratan, digamos, de defender la existencia de sus ideas y de plantear el conflicto? No sé, uno puede pensar en esta defensa tan a ultranza a veces de Juan Manuel de Prada, de la perspectiva católica, del catolicismo, de la tradición católica, y bueno, pues ocurren muchas cosas acá, ¿no? Digamos, como si de pronto lo católico no hubiera entrado dentro de la modernidad, como si eso que él considera la tradición, incluso antes de la contrarreforma y de la reforma luterana, no hubiera estado lleno de impurezas, de expresiones que no eran precisamente como tradicionales en lo que se puede entender actualmente. Esta defensa en especial de la razón en connivencia con la fe y como una expresión como viable y como estable de cierta manera, sí, no sé, desconoce muchas cosas. Por ejemplo, que la Iglesia Católica estuvo convencida que a finales del siglo XV el mundo se iba a acabar y eso guió una serie de, de decisiones políticas, de apoyos políticos, como lo que pasó con los reyes católicos, lo que pasaba con Luis XI, creo que es XI el que estaba en esa época, si no estoy mal. Eh, las relaciones de la iglesia misma con los Medici, por ejemplo, también con Alejandro Borgia, digamos, como precisamente una expresión de esa iglesia pues, tan particular de su época, que, que no sé si cuando hablan de lo tradicional están pensando, digamos, en este tipo de personas. Es una iglesia también que estaba atravesada por ejemplo, creencias supersticiosas que se salen de la normativa, digamos, de los 10 mandamientos, que se sale del credo. No sé, creían en la astrología y eso les servía para tomar decisiones, en la alquimia. Y el punto no es acá desacreditar a la iglesia, porque pues es como tonto, es simplista pretender que uno puede desconocer una religión porque pasan este tipo de cosas. Porque bueno, eso no es el punto, bueno, eso es otra discusión también como más compleja, pero pues el punto no es ese, sino es poco, digamos, como esta perspectiva, digamos, del mundo, de esta España católica, de esta forma de reivindicación, de revisionismo histórico, hasta qué punto pues, es plausible y hasta qué punto nos ayuda a pensar cómo salir de este atolladero en el que estamos metidos. Pero entonces me queda la pregunta es de, bueno, entonces la respuesta es, o por un lado, volvernos solo al Quijote, o volvernos a una tradición conservadora católica que no es muy convincente, que ignora muchas cosas,
y que el problema no es que se purifique o que se trate de limpiar el nombre con evitar ciertos temas, sino que creo que precisamente la religión se enriquece en la medida en que se conocen estas cosas. Este revisionismo finalmente lo encuentro un poco problemático en la medida en que sigo sin encontrarle como, pues, qué es lo otro, qué es realmente lo otro, o qué podríamos hacer para dirigirnos realmente a lo otro, cómo encontrar algo diferente, qué tendríamos que hacer para ello. Y este efecto de este revisionismo no es solo una expresión ahorita contemporánea de lo español, lo hemos visto de otras maneras, lo hemos visto, por ejemplo, en muchas expresiones de reivindicación racial en Estados Unidos, ¿no? Con el tema del regresar como al África, lo he visto en mi continente, con el tema del regreso, pues, no sé, como a cosmovisiones indígenas, y en todas este tipo de reivindicaciones noto que hay una falta de plausibilidad porque no se están tomando en serio sus propias versiones de lo que son, la riqueza de lo que se es. Y creo que todo el punto de este video es señalar eso, que si hay una primera víctima del pensamiento, cuando lo dejamos irse, cuando lo dejamos libre, es uno mismo, lo que uno quiere. Esas son las primeras víctimas del pensamiento. Sin eso no vamos a poder enriquecernos como comunidad o como persona a nivel individual. Son estas contradicciones, son el conocerlas, el vivirlas intensamente, el rescatarlas, el traerlas del pasado, el cambiarlas, lo que tal vez puede darnos el lugar al otro. Si nos empeñamos en mantener estos idealismos sobre lo que han sido las cosas, creo que eso es precisamente lo que nos va a mantener en esto de la post, ¿no? Nos va a pasar un poco como en Futurama, que era Nueva Nueva York, entonces vamos a pasar de postmodernidad a postmodernidad, y de pronto ahí nos vamos a quedar en ese bucle.